Ahí empatamos, pero ahora me quiero concentrar en que profundicemos un poquitito más la noción de Dios. Es que casi todos nosotros tenemos una noción de Dios como una organización y creemos que el Padre es el jefe y nosotros somos los empleados y que el Padre es el que manda y entonces el Hijo tiene que obedecer, porque no, esa no es la relación en Dios. Toda organización por definición, consiste en esto. Alberto, Bernardo y Carlos trabajan para un jefe que los coordina en función de producir algo. Vamos a suponer que se llama Coca-Cola, Coke. ¿Okay? El jefe lo que hace es que estos tipos se coordinen para hacer la mayor producción posible. ¿Okay? Y esa es, toda empresa es en función de un producto que eventualmente se va a medir y cualificar en términos de dinero. Aquí, si ustedes darse cuenta, está la base de todas las relaciones laborales de los seres humanos, porque esta Coca-Cola, vamos a suponer que cuesta 80 pesos producirlo, y la venden por 200 pesos. Esto, 120, es lo que se llama la plusvalía. ¿Ok? Y esta plusvalía, ¿a quién va? Al bolsillo del capitalista. Punto. Y así funciona todo el capitalismo. Entonces crea una desigualdad porque el otro explota, entre comillas, al otro y él para hacerse rico. Entonces viene un señor que se llamó Karl Marx que dice, no, yo tengo la fórmula, esta plusvalía va al Estado. Y entonces todos tienen que tener cepillo de dientes verde, porque aquí todos somos iguales, la igualdad entre todos. Entonces al médico le pagan lo mismo que al jardinero, y al jardinero, entonces ¿qué pasó? Que dice, bueno, ¿para qué me mato estudiando y para qué me mato trabajando? Se me va a pagar lo mismo. Y todas esas empresas se quebraron. Y fue la caída del muro de Berlín, se acabó como sistema económico. ¿Qué hicieron los cristianos? Para que vamos adelantando la noción del reino de Dios. Que esta plusvalía venía a un fondo común. En ese fondo común, todas las personas vivían como hermanos y hermanos, y entonces a la viuda, al paralítico, al que tenía el síndrome de Down, el que era gerente de un banco, pues ponía la misma plata y todos vivían en común como hermanos y hermanos, cada uno teniendo sus necesidades cubiertas, suponiendo que el que no trabajaba, que no coma, o sea que todos tenían que aportar. Eso se volvió la utopía del cristianismo. Y esa es la idea, 5 siglos más tarde, 4 siglos y medio más tarde, de volver a recuperar esa primitiva comunidad cristiana en lo que se llama el voto de pobreza en la vida religiosa. ¿Okay? Donde todos tenemos todo en común, cada uno aporta, y el viejo y el joven, todos tienen con qué comer y con qué dormir, y todos más o menos uniformemente, según su trabajo, pues tienen lo que necesita para su trabajo. Pero no, y cuando uno muere, los bienes de uno son de la comunidad, de ese fondo común. Eso fue el origen de la pobreza en la vida religiosa. Bien, volvamos al tema. Si hablamos de reino de Dios, que es la experiencia del Espíritu Santo en la relación yo-tú, entonces vamos a poner aquí Espíritu Santo. En vez de Coca-Cola es Espíritu Santo. Reino de Dios. Pongámosle todavía más concreto. Reino de Dios. El reino de Dios nunca se puede
cualificar en medio de dinero y no hay ninguna plusvalía. Ninguno de ustedes va a un supermercado y dice, vea señorita, hágame favor de venderme 50,000 pesos de vida. Usted está loco. Eso no es, mire, le vendo frijoles, chicharrón, le vendo arepa, le vendo lo que quiera, maíz, la tortilla, pero yo no tengo vida. ¿Cómo le voy a vender vida? Usted me está tomando el pelo. ¿Por qué? Porque eso no es medible ni cuantificable. Yo siempre expliqué la Trinidad de esta manera. Yo decía que el jefe era el Padre. Entonces, en vez de Alberto era Jesús de Nazaret, que entonces vino, que era el empleado, que iba a producir Espíritu Santo. Y entonces la iglesia lo que hacía era mercadear al Espíritu Santo. ¿No suena eso, verdad que no? ¿Por qué? Porque la noción de Dios no tiene nada que ver con ninguna organización que existe en el planeta Tierra. Ninguna, ni siquiera la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un organismo, no una organización. Y en un organismo todos cooperan para preservar la vida de ese organismo y todos participan de la misma vida del organismo. Pero no es ni medible, ni cuantificable, ni hay jefes, ni empleados, ni nadie. Para una demostración, la Biblia tiene Juan. Ustedes saben que los 4 evangelios sinópticos se copiaron unos de otros. Entonces, Mateo lo acomodó a su comunidad y Lucas a la suya y Marcos a la suya. Juan, que fue el último que supuestamente escribió, o la comunidad cristiana de Juan, que fue la que se supone haber escrito el Evangelio de Juan, trató de remendar un poco los datos que faltaban ahí. Cuando llega la narración de la última cena, los 3 evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, dicen que Jesús se sentó a la mesa, cogió el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Entonces esa fue la fundación de la Eucaristía y no sé qué. Resulta que Juan no tiene esa narración. Él no dice que cogió el pan y el vino. En vez de eso, metió la parábola de la vid. Y entonces uno dice, ¿eso qué quiere decir? Pues que Juan estaba tratando de explicarle a los otros qué significaba la Eucaristía en la parábola de la vid. Eso era todo. ¿Qué significa la palabra la parábola de la vid desde el punto de vista del reino de Dios? Es perfecta. Sí entendimos el reino de Dios. Para entender esa parábola hay que hacer una pequeña explicación de la diferencia que hay entre una planta, voy a ver esto aquí que el sol nos va a secar todos los marcadores, qué pena. La diferencia que hay entre una planta y un árbol. Nosotros vemos las plantas y no distinguimos la planta del árbol, pero hay una diferencia radical que es la que explica lo que es el reino de Dios en esa parábola. Como todos la conocen, ahora la leemos entendiéndola como la vamos a explicar aquí. La diferencia entre un árbol y una planta es esta. Ustedes se imaginan aquí una palma. La palma tiene sus raíces aquí y aquí hay un penachito de hojas y ahí ven el coco, lo que sea. La planta, este tronco es más grande que las ramas. Esa es la diferencia con un árbol. La planta
es una raíz que se entona y crece así. Entonces viene la otra por aquí, llega por aquí, sale para acá y la otra sale para allá. En una vid, esta altura máxima que se conoce es 1.81, que es la vid, una vid que lleva más de 200 años, no sé cuánto, en Versalles. Eso está dentro de la casa, la vid está, pero las ramas se extienden hasta 80 metros. Así que estos son 80 metros de distancia. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy la vid, y ustedes las ramas, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Yo no soy el tronco de una palma y ustedes las ramitas por allá, no. Dice, yo soy el tronco, este es Cristo. La vida de esa vida es el Espíritu Santo, que es la vida de la planta, ¿ok? El Espíritu Santo. El que siembra eso es el Padre, que es el origen de todos y de todo. Entonces el Padre siembra esa vid, y ustedes van a leer en el Evangelio varias parábolas hablando de mi viña. Vayan a trabajar a mi viña. Y vino a las 5 de la mañana la viña. La viña es símbolo del reino de Dios. Entonces la parábola está hablando de que el reino de Dios es como una vid. La rama que no sirve la corta y la bota. ¿Ok? Y entonces dice, la única manera de participar de la vida que hay a través del tronco no es, mucho ojo, no es en la relación de cada uvita con el tronco, sino de cada uvita con la próxima. Con la próxima. ¿Ok? Vamos a hacer una demostración aquí bien fácil. Vamos a suponer que yo soy el tronco. ¿Ok? A través del tronco viene la vida, la savia, que es el símbolo de la vida. Y esta es una vid que tiene dos ramas, una por aquí y otra por allá. ¿De qué manera le llega a las últimas uvitas de allá la vida que yo tengo? No es a través mío, no es conmigo. Dame acá la mano, dame acá la mano. ¿Ok? Únete allá. Tiene que ser en relación con el prójimo más próximo. El prójimo que hubo, pues, la pararon ahí. Tiene que ser el prójimo más próximo. ¿Y cómo es esa relación del prójimo más próximo? Cuando esa relación se parece a la del Padre, del amor que el Padre me tiene a mí y yo le tengo a mi Padre, que es el mismo amor que yo tengo por ustedes. Entonces replicamos la relación del Padre y del Hijo con los prójimos más próximos, no con el tronco. No soy yo y Cristo, no, es Cristo que habita en mí, que yo voy a ser otro Cristo o otra María. ¿Ok? Va a poner el manto de María y ser otra María y ser otro Cristo. ¿Me siguen? Si leemos la parábola, verán ustedes ahora que sí se entiende muy bien que era una explicación de lo que significaba la Eucaristía. Y vean ustedes la parábola. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el que la cultiva. Él fue el que originó el reino de Dios. Desde el principio vimos el sembrador que siembra semilla en la tierra, es el reino de Dios. Una rama no puede dar uvas en sí misma si no está unida a la vida. Y la vida, por eso es la que les decía el ejemplo de Jim Jones en la Guayana, que empezó a disolver relaciones entre esposo y esposa, hijos y todo. Eso ya es contrario a la vida. Ya eso por ahí no va Dios. De igual manera ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Entonces, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto,
Vamos a ver qué significa dar fruto, que es la clave de esa parábola. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y remojan y se queman en el fuego. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. ¿Qué significa dar fruto? La mayoría de la gente dice, bueno, vamos a poner un café internet para que los pobres tengan internet. Y vamos a construir una capillita para que todo el mundo tenga y donde rezar el rosario y no se mueve. Eso no es eso. Nada de eso dice ahí. Los amo a ustedes, da fruto es. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo, que es el mismo amor que tiene por su Padre. Es replicar entre nosotros la relación Padre-Hijo, pero hacerla acontecer. Si obedecen mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? Amarse, no armarse los unos contra los otros, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco el mandamiento de mi Padre, que es amarlo a Él como a mí mismo, igual. Y permanezco en su amor. Y mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes, que es exactamente una réplica del amor que yo tengo por mi Padre y el Padre me tiene a mí. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Alguna duda o comentario? Fíjense que si uno entiende el reino de Dios, todo esto tiene otra visión, es otro mundo. ¿Okay? La noción de Dios entonces no es de una organización, es de un organismo. La vid es un organismo y todo funciona en función de mantener la vida de la vid. Nadie dice, bueno, yo voy a hacer una vida aparte, me voy a ir para acá, se muere. Y por eso la rama que no produce fruto la cortan, la botan a la basura. Vamos a ver enseguida, después de la merienda, hacemos un pequeño descanso para un refrigerio y vamos a ver cómo la noción de Pablo es también con un organismo que es lo mejor que yo he podido explicar de cómo es la relación del Padre y del Hijo, para que así sepamos cómo reproducir la relación con nuestros hermanos, replicando la relación Padre-Hijo.